Bien, vamos a ver un concepto que lo nombré en una imagen, pero no lo expliqué debidamente, que es el concepto de copia relativa y copia absoluta y cómo funciona un poco la automatización en Excel. O sea, lo que les va a permitir a ustedes ganar mucho tiempo y poder hacer y resolver tablas de forma muy sencilla. Vamos a simular esta tabla, creo que ya la utilizaron. Vamos a simular que tenemos una lista de precios y de unidades. Vamos a poner unos precios así aleatorios, así no nos complicamos mucho. Vamos a poner 14,20, 16,50, 20,368. Sí, tiramos unos precios aleatorios. También podría usar aleatorio entre, pero no voy a llenar toda la tabla, sino les voy a mostrar tres o cuatro conceptos, ¿sí? Bien, ahí está. Si yo tuviera que sacar la ganancia, sabiendo que es precio unitario por unidad, yo lo que haría sería esto. Igual de 2 por E2. Bien, me va a dar 5.680. Esta sería la ganancia que yo obtengo vendiendo las 400 unidades a 14,20 cada una. Muy bien. Ahora, si yo les pregunto cómo resuelven el producto de abajo, me van a decir, y es lo mismo, pero es de 3 por E3. Y si les pregunto lo mismo, va a ser de 4 por E4, de 5 por E5. Bien. Eso que estamos haciendo nosotros es lo que se llama una copia relativa. ¿Qué significa una copia relativa? Que ustedes están copiando la misma fórmula, pero están modificando la celda a la que hacen referencia. O sea, ustedes saben que esta función o esta fórmula está hecha con una referencia. Ustedes no ponen 400, sino que ponen de 2. Y ustedes no ponen 14,20, sino que ponen E2. ¿Qué significa? Que están referenciando la celda. Eso les permite que si yo voy acá y hago lo mismo, de 2 por E2, no importa en qué celda yo esté, mientras haga referencia a los valores o a las celdas o al contenido que tengan dichas celdas, voy a poder crear la operación. Hasta acá está el primer concepto, que yo cuando hago operaciones o funciones uso referencias, no uso valores. Ahora, el segundo concepto, y es el que me permite a mí resolver esto de forma muy sencilla, es decir, que yo copio la fórmula, es decir, de 2 por E2, y Excel va a adivinar que abajo va a copiar la misma fórmula, pero que tiene que usar la referencia de la fila. Es decir, D3 por E3, D4 por E4, D5 por E5, D6 por E6, D7 por E7, D8 por E8 y así sucesivamente hasta llegar a la última. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y a mí qué me sirve? Me sirve porque yo puedo hacer esto. Me voy acá, hago doble clic y lleno toda la tabla. ¿Por qué? Y porque Excel va a copiar los valores, o sea, la fórmula, y de acuerdo al valor que esté en D y en E, él va a colocar un resultado. Si acá hay 0, va a 0, pero a medida que yo vaya llenando, fíjense cómo la columna F se va llenando. ¿Por qué? Porque él está llenando lo que hay en D, en este caso de 11, lo que hay en E, perdón, acá, lo que hay en D de 11, lo que hay en E 11. Eso se llama copia relativa. Entonces, cada vez que yo haga una operación, ahora sí le voy a hacer un aleatorio entre, así llenamos toda la columna. Vamos a poner unos valores aleatorios, ¿se acuerdan? Aleatorio.entre, abro paréntesis, coloco la cifra menor, en este caso va a ser, vamos a ponerle 10, no, 10 dije, 10
por 100 para que sean decimales. Y acá le vamos a hacer, vamos a ponerle 99 por 100 para que tenga decimales. Cierro y lo hago dividido por 100. Ahí me dio y hago doble clic para abajo. ¡Pling! Ya está. En un segundo llené ambas columnas. ¿Por qué? Porque acá lo que hizo fue copiar la fórmula hacia abajo, aleatorio entre, y llenó todas las casillas. Y acá copió ganancia. Ahora, si yo quiero sacar el descuento, vamos a suponer que tengo descuentos. Y digo que ese descuento es el 15% de la ganancia, entonces yo sería esto por 15 dividido 100. Acá saqué el primero. ¿Quiero llenar todo? Fácil, doble clic. Ya está. Entonces, ¿qué significa? Primer buena noticia para todos ustedes. Solamente tienen que hacer bien la primera. Si ustedes hacen bien la primera celda, o sea, la primera operación, después hacen doble clic acá, doble clic acá. Y ya está, llenaron todo. Pero sí tienen que hacer la primera fórmula, porque es la que les va a definir qué es lo que va a copiar Excel, esa copia relativa. Ahora bien, ¿qué es lo que hago yo? Lo que estoy haciendo es, me voy a la celda y en ese cuadradito negro, en vez de aparecer esta cruz que es para mover y para seleccionar, o sea, yo hago así, selecciono todo, fíjense que la cruz se pone negra. Voy a acercarme un poquitito más. ¿Ven que se puso negra? Bueno, cuando se pone negra es que ustedes pueden arrastrar. Que arrastrar no es otra cosa que hacer una copia relativa. Copiar la función o la fórmula y adjudicarle la celda que corresponde a cada uno. Fíjense. Lo mismo acá. Me voy al primero, veo que la fórmula es F2 por 15 dividido 100. Voy hasta acá y hago doble clic. Entonces, cualquier operación que yo coloque acá, la voy a poder completar. Lo mismo si la hago en sentido horizontal. O sea, acá estoy haciendo una copia relativa en vertical porque estoy copiando de arriba para abajo y voy incrementando el número en 1. ¿Sí? ¿No? Acá sería F2 por 15 dividido 100, acá sería F3 por 15 dividido 100, acá sería F4 por 15 dividido 100 y así sucesivamente hasta llegar hasta la última celda que es 335. Ahora, si yo quisiera los totales sería la suma de todo esto. O sea, de D2, perdón, suma, abro paréntesis, D2, dos puntos, de 335, que es el último. Eso me dio el total de D2, de la columna D, que serían unidades. Si yo quiero sacar el total de las que están a los costados, lo único que tengo que hacer es arrastrar para allá. ¿Y por qué? Y porque acá dice, esto es de D2 a D335, si me corro a la derecha, ¿qué está? E. Entonces es E2, E335. Y si me corro a la derecha, ¿qué hay? F. Entonces es F2, F... Bueno, y así sucesivamente con todo. Yo puedo arrastrar para abajo o a la derecha y me va a copiar, en el caso de arriba para abajo, los números, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y si arrastro a la derecha va a ir sumando letras, F, C, D, E, F, G, H, I, J, K y así sucesivamente. Obviamente que si arrastro y no hay números, perdón, si arrastro, ahí lo moví, si arrastro, me va a dar 0, y lo mismo acá, por ejemplo, si yo arrastro hacia abajo, y me va a ir sumando este número, este número, este número hasta que haya 0. Entonces, ¿qué significa? Que la copia relativa permite copiar una fórmula o función
y arrastrar el resultado para llenar automáticamente todas las celdas que tengan contenido. Esto obviamente les va a resultar para automatizar sus cuentas. Además, otra cosa que permite es que cuando ustedes arrastran, y no solo la arrastran al total de contenido, sino que lo arrastran hacia abajo del todo, o sea, hacen doble clic, perdón, ¿dónde está? Acá. Doble clic y doble clic. A medida que ustedes vayan incorporando, o sea, si hacen acá, y ponen por ejemplo acá 600 y acá 24,48, se van a ir llenando. 800, 13,56, 325, 14,87. Ven que se va llenando. ¿Por qué? Porque yo arrastré hasta el final. ¿Y qué pasa si llego hasta acá? Y bueno, vamos a probar. Vamos a poner 560 y vamos a poner 47,93. Acá no lo hizo. ¿Por qué? Y porque la fórmula está arrastrada hasta acá. Tendría que arrastrar hasta abajo del todo. ¿Y por qué no llega hasta abajo del todo? Porque cuando ustedes arrastran, Excel o la tabla lo que hace es llegar hasta la última celda llena. En este caso, hasta acá. Ahora, si ustedes quisieran arrastrar todo, tendrían que pintar toda la celda. Y seguir arrastrando. Ahora, ven que frenó ahí. Tienen que arrastrar hasta todo. O sea, tienen que seleccionar ahí y seguir arrastrando. Entonces ahí van a volver 9.25, 12,47 y se va a ir llenando. Ahora, se llenó acá y no acá. ¿Por qué? Porque acá no arrastré. ¿Ven dónde está el 0? O sea, él hace esto por esto, 0. Esto por esto, 0. Si sigo arrastrando, vuelve a aparecer el resultado. Entonces conviene siempre definir. Si la tabla ya saben que termina ahí, bueno, listo. Si no, arrastran hasta abajo del todo. O hacen la primera, ya la cargan y arrastran hasta llenar todo. Entonces a medida que vayan llenando, se va a ir completando y se va a ir llenando estas celdas, ¿sí? O sea, a medida que yo vaya colocando valores acá, se va a ir llenando. Eso siempre conviene hacerlo al principio, así ustedes ya tienen toda la tabla resuelta y no tienen que ponerse a hacer una y otra vez. Bien, eso fue la copia relativa. En el próximo video vamos a ver cuál es la diferencia con la copia absoluta. Fin del video 1.